Continuamos con el estudio de las matrices. En este video vamos a comenzar definiendo la transpuesta de una matriz. La definición me dice que la transpuesta de una matriz A de tamaño m por n es la matriz denotada por A a la t de tamaño n por m, cuyas columnas se forman a partir de las filas correspondientes de A. Si definimos la transpuesta de una matriz en términos de sus componentes, decimos que el elemento de la fila I, columna J de la matriz A transpuesta, es igual al elemento de la fila J, columna I de la matriz A. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a dar un ejemplo. Comenzamos con este ejemplo genérico. Tomamos la matriz A, una matriz de elementos genéricos de tamaño 3×2, es decir, formada por 3 filas, 2 columnas, y a partir de esta matriz, utilizando la definición, obtenemos su transpuesta. ¿Qué me dice la definición? Que las columnas de A de A transpuesta se forman a partir de las filas correspondientes de la matriz A. Eso quiere decir que para formar A transpuesta tengo que tener en cuenta las filas de A, ¿sí? La primera fila de A pasa a ser la primera columna de su transpuesta. La segunda fila de A pasa a ser la segunda columna de su transpuesta. La tercera fila de A pasa a ser la tercera columna de su transpuesta. Eso es lo que me dice acá, ¿sí? Entonces, fácilmente podemos, ¿sí?, encontrar la transpuesta de una matriz. Ahora veamos, ¿sí?, casos particulares de esta expresión simbólica, ¿sí?, para esto. Ahora nosotros, si consideramos esta matriz A, decimos que el elemento de la matriz transpuesta, por ejemplo, el elemento ubicado en la primera fila, tercera columna, primer fila de la matriz transpuesta, perdón, acá, primer fila, tercera columna, es este. Tiene que ser igual, por definición, al elemento ubicado en la tercera fila, primer columna de A. ¿Y eso se verifica? Sí, tercer fila, primer columna, tercer fila, primer columna. Efectivamente se cumple lo que me está diciendo acá la definición en forma genérica. Entonces, para este caso particular, A transpuesta sub 1, 3 es igual a A sub 3, 1. ¿Sí? Caso particular de la definición. Ahora veamos el otro caso. Supongamos que consideramos el elemento que está en la posición 2, 1 de A transpuesta. Segunda fila, primer columna. Segunda fila, primer columna. Es este. Este elemento es el elemento correspondiente, ¿sí?, al elemento de la matriz A transpuesta que está en la posición 2, 1. Y esto tiene que ser igual, por definición, al elemento que está en la posición 1, 2 de la matriz A. Y se cumple, veamos. 1, 2, primer fila, segunda columna. Primer fila, segunda columna. Efectivamente se cumple esta igualdad. Entonces ahí podemos ver, ¿sí?, casos particulares de esta igualdad, ¿sí? Es para que se entienda, digamos. Bueno, vamos a un caso particular, a una matriz B de tamaño 2×3, 2 filas, 3 columnas. Ahora sus elementos son números, ¿sí?, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiero formar la matriz B transpuesta. Y bueno, por definición, la primera fila pasa a ser la primera columna de B transpuesta, la segunda fila de B pasa a ser la segunda columna de B transpuesta. Y de esa manera formamos fácilmente la matriz B transpuesta, ¿sí? ¿Para qué utilizamos la transpuesta de una matriz? ¿Para qué me interesa la definición de transpuesta de una matriz? Nosotros posteriormente vamos a definir una matriz simétrica. Y la definición de la matriz simétrica, ¿sí?, nosotros utilizamos la transpuesta de una matriz para definir
la matriz simétrica, ¿sí? Vamos a las propiedades de la transpuesta de una matriz. ¿Qué me dice? Bueno, sean A y B matrices cuyos tamaños son de tal modo que las operaciones indicadas pueden ser realizadas, ¿sí? Y sea K un escalar. Entonces se verifica las siguientes propiedades. La transpuesta de A transpuesta es igual a A. A más B transpuesta es igual a A transpuesta más B transpuesta. Es decir, la transpuesta de una matriz es distributiva con respecto a la suma de matrices. K por A, todo transpuesto, es igual a K por A transpuesta. Fíjense que la transpuesta solamente la aplicamos sobre la matriz. A por B transpuesta es igual a B transpuesta por A transpuesta. Lo que vamos a hacer acá es solamente demostrar el inciso B. Los otros quedan como tarea para que ustedes los demuestren, ¿sí? El inciso B me dice que tengo que demostrar que la transpuesta es distributiva con respecto a la suma. Tengo que demostrar esta igualdad matricial. Recordemos que para demostrar la igualdad matricial lo que debemos hacer es acudir a la definición de igualdad de matrices, que me dice que tengo que mostrar que los tamaños son iguales y que los elementos correspondientes son iguales. El primer inciso lo voy a dejar como tarea para ustedes y el segundo lo vamos a desarrollar acá. Entonces, en el segundo caso tenemos que demostrar que los elementos respectivos de ambas matrices son iguales, o sea, tenemos que demostrar esta igualdad. Y recordemos que para demostrar una igualdad lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, partir de un miembro y llegar al otro. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, partimos del primer miembro. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, vamos a utilizar la definición de matriz transpuesta. A más B transpuesta de IJ, esto es igual a A más B de JI. Y eso es por definición de matriz transpuesta, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición de suma de matrices. Entonces, A más B sub JI, por definición de suma de matrices, es igual a A sub JI más B sub JI. ¿Qué hacemos luego? Porque yo quiero llegar a esta expresión. Lo que hacemos es lo siguiente. Voy a aplicar nuevamente la definición de transpuesta de una matriz. Entonces, A sub JI es igual a A transpuesta de IJ, más B sub JI es igual a B transpuesta de IJ. Y eso es por definición de transpuesta de una matriz. Luego, aplicamos nuevamente la definición de suma de matrices. Esto más esto es igual a A transpuesta más B transpuesta de IJ. Y eso por definición de suma de matrices. Y ya llegamos a obtener el segundo miembro, ¿sí? Y demostramos esta igualdad. Esta demostración generalmente la pedimos en los finales, así que por favor la estudian, si no la entienden, lo consultan, ¿sí? Bueno, continuamos. Ahora vamos a dar ejemplos, definir algunas matrices cuadradas. Algunas matrices cuadradas que vamos a utilizar en este curso, ¿sí? Y recordemos que las matrices cuadradas son aquellas matrices que tienen igual número de filas que de columnas. Comenzamos definiendo la matriz identidad. La matriz de identidad es una matriz cuadrada, ¿sí? Entonces decimos, llamamos matriz identidad y la simbolizamos por esta letra, con esta letra, I mayúscula, a toda matriz cuadrada cuyos elementos son todos nulos a excepción de los elementos de la diagonal principal que son todos iguales a la unidad. Entonces, la matriz identidad tiene como elementos de la diagonal principal a 1. Y los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son todos ceros. Entonces, también lo podemos simbolizar así, indicando el tamaño de la matriz.
¿sí? Con el subíndice. Entonces decimos que si la identidad es aquella matriz de elemento genérico A sub ij de tamaño n por n, decimos que esos elementos A sub ij van a ser 1 si I es igual a J. Y acá ya me están hablando de lo que 1 corresponde a la diagonal principal. Y van a ser igual a 0 si I es distinto de J. Entonces, para todos aquellos posiciones que no se encuentren, ¿sí? Elementos que no se encuentren sobre la diagonal principal, ¿sí? Van a ser igual a 0 esos elementos. ¿Está bien? Acá tenemos un ejemplo de la matriz identidad, ¿sí? Es una matriz cuadrada donde los elementos de la diagonal principal son todos 1 y los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son todos ceros. Acá vamos a mencionar una propiedad muy importante de la matriz identidad. Ya lo había mencionado en el video anterior. Y esta propiedad me dice lo siguiente, que la identidad vendría a ser el elemento neutro del producto de matrices cuadradas. Entonces, A por la identidad es igual a la identidad por A y eso me da A. ¿Sí? Vamos a definir ahora la matriz escalar. Si yo tengo la matriz A definida de manera genérica, así, entonces decimos que esta matriz A es una matriz escalar si y solo si sus elementos cumplen con las siguientes condiciones, ¿sí? Van a ser igual acá si I es igual a J, es decir, que todos los elementos de la diagonal principal son iguales acá. Y van a ser ceros si I es distinto de J. Entonces, los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son todos ceros. Acá damos un ejemplo de matriz escalar. Entonces, los elementos de la diagonal principal son iguales a ese escalar K. Y los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son todos ceros. ¿Sí? Ahora definimos la matriz diagonal. La matriz diagonal, ¿sí?, es aquella matriz, según lo que me dice esta definición, cuyos elementos que no viven en la diagonal, que no pertenecen a la diagonal principal, son todos ceros. No me dice nada acerca de los elementos de la diagonal principal. Pueden ser ceros o no, pero sí o sí los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son ceros, ¿sí? Esta es la definición de matriz diagonal. Si A es una matriz, ¿sí?, igual a A sub ij de orden n, si esta matriz diagonal es diagonal, entonces sus elementos son todos ceros, ¿está bien? Siempre y cuando no sea elementos de la diagonal principal, ¿está bien? Entonces, acá tenemos un ejemplo de una matriz diagonal. Entonces, los elementos que no pertenecen a la diagonal son todos ceros. Los elementos de la diagonal principal pueden ser ceros o no. En este caso valen 2, 3, menos 1. ¿Sí? Esta condición solamente me habla acerca de los elementos que no pertenecen a la diagonal principal. Y dice que los elementos que no pertenecen a la diagonal principal tienen que ser todos ceros. Entonces ahora pasamos a definir la matriz triangular superior, ¿sí? Y la matriz triangular superior es toda matriz cuadrada cuyos elementos por debajo de la diagonal principal son nulos. ¿Está bien? En símbolos, si A es esta matriz, ¿sí?, y es triangular superior, eso es equivalente a decir que los elementos que están por debajo de la diagonal principal son todos nulos. ¿Está bien? Es lo que me dice esta expresión simbólica. Entonces, demos un ejemplo de matriz triangular. Entonces, acá tenemos un ejemplo de matriz triangular superior. Los elementos que se encuentran por debajo de la diagonal principal son todos ceros. ¿Sí?
este otro elemento que se encuentra por debajo de la diagonal principal y son todos ceros, ¿sí? Vamos a definir matriz triangular inferior. Es toda matriz cuadrada cuyos elementos por arriba de la diagonal principal son todos nulos, ¿sí? Eso es lo que me dice acá esta simbología. Los elementos que se encuentran por arriba de la diagonal principal son todos ceros. Y acá tenemos el caso de una matriz triangular inferior. Los elementos que se encuentran por sobre de la diagonal principal son todos ceros, ¿sí? Matriz simétrica. Vamos a definir la matriz simétrica. Llamamos matriz simétrica a toda matriz cuadrada que es igual a su transpuesta, ¿sí? Entonces, en forma simbólica decimos, A es simétrica. Sí, solo si A es igual a su transpuesta. O bien, equivalentemente podemos expresar lo siguiente. A sub i j es igual a sub ji para todo i para todo j. Eso quiere decir que en toda matriz simétrica los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son iguales, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, en base a esto, ¿sí?, formar matrices simétricas fácilmente. Entonces, yo coloco supongamos que yo quiero formar una matriz simétrica de 3×3. Coloco los elementos de la diagonal principal, pero sé que los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son todos iguales. Y así puedo formar una matriz simétrica. Vamos a definir ahora la matriz antisimétrica. Bueno, llamamos matriz antisimétrica a toda matriz cuadrada que es igual a la opuesta de su transpuesta. En símbolos decimos que A es simétrica si y solo si A es igual a menos A transpuesta. O su equivalente en función de sus elementos, decimos que A sub i j es igual a menos A sub ji para todo i distinto de j. Y esto lo que me está diciendo es que los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son opuestos entre sí. Ahora, ¿qué sucede si con los elementos de la diagonal principal? ¿Qué sucede si i es igual a j? Si i es igual a j, entonces esta igualdad me va a quedar a sub i igual a menos a sub i. Si despejo acá esto sumando, me queda 2 veces a sub i igual a 0, a sub i es igual a 0. Es decir, en la matriz antisimétrica, los elementos de la diagonal principal son todos ceros y los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son opuestos entre sí. Y esto me permite formar matrices antisimétricas. ¿Qué características tienen las matrices antisimétricas? Vuelvo a repetir, los elementos es una matriz cuadrada donde los elementos de la diagonal principal son todos ceros y los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son opuestos entre sí. Ahora vamos a mencionar algunas propiedades de las matrices simétricas y antisimétricas, ¿sí? Entonces la primera propiedad me dice, la suma de dos matrices simétricas es una matriz simétrica. Una matriz es simétrica y antisimétrica si y solo si es la matriz nula. La suma de una matriz y su transpuesta es también una matriz simétrica. Es una matriz simétrica. Toda matriz cuadrada se puede expresar como suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica. Y la última propiedad que vamos a mencionar acá es, en este conjunto de propiedades, es el producto de una matriz y su transpuesta es una matriz simétrica. Vamos a demostrar la primera propiedad, ¿sí? Y luego la propiedad 4. Entonces la primera propiedad, ¿qué tenemos por hipótesis? Me dice que tenemos dos matrices simétricas.
vamos a llamar A una matriz y B a la otra matriz simétrica. Ambas matrices son simétricas, entonces cumplen con la definición de matrices simétricas. ¿Qué es lo que debo probar? Que la suma entre esas dos matrices es también una matriz simétrica. Eso en forma simbólica es esto, ¿sí? Entonces, para demostrar estas propiedades, fíjense que acá me dan expresada la propiedad en forma coloquial. Yo lo que tengo que hacer es expresarla en forma simbólica para poder realizar la demostración, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, y para saber qué es lo que tengo que demostrar, ¿sí? Entonces, acá ya expresé en forma simbólica lo que debo demostrar. Debo demostrar esta igualdad, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo una igualdad de matrices, pero en este caso lo que voy a hacer es directamente ya utilizar las propiedades, ¿sí? En este caso, parto del segundo miembro y voy a intentar llegar al primer miembro utilizando definiciones y propiedades. Bueno, entonces, A más B transpuesta, esto es igual a, por hipótesis, como, ¿sí? En realidad no por hipótesis, A más B transpuesta. Por propiedad de matrices transpuesta, esto es A transpuesta más B transpuesta, porque la transpuesta es distributiva con respecto a la suma. Entonces, ahora sí, esto es igual a esta suma. Ahora sí aplicamos la hipótesis. A transpuesta es igual a A y B transpuesta es igual a B. Reemplazo esto por hipótesis y ya logré llegar al primer miembro, ¿sí? Termina la demostración, así de súper cortita es, ¿sí? Ahora vamos a demostrar la propiedad 4. La propiedad 4 me dice que toda matriz cuadrada se puede expresar como suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar la demostración. Vamos a considerar una matriz A, ¿sí? Y a esa matriz la vamos a descomponer, ¿sí? Como suma de dos matrices. ¿Cómo la podemos descomponer? Y este es un truco matemático. Entonces A la puedo descomponer como suma de 1/2 de A más 1/2 de A, ¿sí? Pero acá tengo esta expresión. Ahora voy a sumar ceros, digamos. Voy a sumarle a esta expresión 1/2 de transpuesta menos 1/2 de A transpuesta. Sumo 0, es decir, la suma entre estas dos matrices me da la matriz nula, que es el neutro de la suma. Entonces no estoy modificando la expresión original. ¿Qué voy a hacer luego? Voy a asociar, porque bueno, la suma de matrices es asociativa, ¿sí? Entonces, asocio 1/2 de A con 1/2 de A transpuesta. Luego asocio, y también conmuto, ¿no? Luego asocio y conmuto, o conmuto y asocio 1/2 de A con menos 1/2 de A transpuesta. ¿Qué es lo que hago luego? Aplico acá la distributiva del escalar con respecto a la suma de matrices. Entonces, entre comillas, saco factor común 1/2 y me queda 1/2 de A, 1/2 por A más A transpuesta, más 1/2 de A menos A transpuesta. A esta matriz le podemos dar un nombre, la llamamos M, y a esta matriz la llamamos N. Nosotros tenemos que verificar, fíjense que ya logré expresar A como suma de dos matrices. Ahora, ¿sí? Y eso queda como tarea para ustedes, van a probar que M es simétrica y que N es una matriz, o sea, esta expresión es una matriz antisimétrica, y allí concluiría la demostración. Entonces queda como tarea, para completar la demostración, es que muestren que M es simétrica y que N es antisimétrica, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es definir inversa de una matriz. Entonces, CA, comenzamos la definición, CA una matriz de orden n, una matriz cuadrada, ¿sí? Decimos que A es inversible, regular o no singular, si y solo si existe una matriz B también de orden n
tal que cumple con esta igualdad. A por B igual a B por A igual a la identidad. ¿Sí? Entonces, si existe, me dice acá, esa matriz B, que es inversa a derecha y es inversa a izquierda de A, y ese producto me da la identidad, nosotros decimos que esa matriz B es la inversa de A y que A es inversible. ¿Sí? Entonces, acá como nosotros después vamos a demostrar que la inversa es única, ¿sí? Podemos denotar la inversa de A, ¿sí? Con esta notación, A a la menos 1. Entonces, esta igualdad me va a quedar A por A a la menos 1 igual a la menos 1 por A igual a la identidad. ¿Sí? Entonces, lo que podemos observar acá es que, por definición, no toda matriz cuadrada posee inversa. ¿Sí? Por esto, por lo que me dicen acá. ¿Sí? Y si esa matriz posee inversa, esa matriz es inversa a izquierda y es inversa a izquierda y a derecha de A. Y se cumple esta igualdad. ¿Sí? Ahora vamos a observar lo siguiente. Observamos que esta solamente es una notación. A a la menos 1 no significa que esto sea igual a 1 sobre A, porque no está definido el cociente entre matrices. Entonces, esto es solo una notación. No significa esto, ¿sí? Otra cosa que podemos observar acá, recordando lo visto con anterioridad, es lo siguiente, que la inversa de la matriz, ¿sí? O la matriz y su inversa son matrices conmutables. ¿Está bien? Porque se cumple esto. La matriz y su inversa son matrices conmutables. Entonces, si a mí me dan una matriz y me dice, encuentra una matriz que conmute con esa matriz, con dicha matriz, entonces lo que puedo hacer es que si esta matriz es inversible, encontrar la inversa y ya tengo una matriz que conmutan con la matriz dada. ¿Se entiende? Entonces, la matriz y su inversa son matrices conmutables. ¿Sí? Bueno, continuamos. Ahora vamos a enunciar una serie de propiedades de la inversa de una matriz. Como lo había mencionado con anterioridad, la inversa, si existe, es única. ¿Sí? Entonces, si yo quiero probar que la inversa es única, que algo es único, entonces lo que voy a hacer es suponer que hay dos inversas, ¿sí? En este caso, por el absurdo, lo vamos a demostrar por el absurdo. Entonces, supongamos que existen dos inversas de A, la llamamos B y la llamamos C. Como B es la inversa de A, es la supuesta inversa de A, entonces se tiene que cumplir la definición de matriz inversa. A por B igual a B por A igual a la identidad. Como C es la otra supuesta inversa de A, entonces se tiene que cumplir que A por C es igual a C por A es igual a la identidad. ¿Sí? Ahora, vamos a considerar la matriz B. ¿Sí? Consideramos la matriz B. Como yo sé que la matriz B es una matriz cuadrada, lo podemos multiplicar por la identidad y no modificamos la expresión original, ¿sí? Porque la identidad es el neutro multiplicativo, entonces yo a B la puedo expresar como B por la identidad sin problema. Ah, pero la identidad, ¿a qué es igual la identidad? La identidad es igual a B por A, es igual a A por B, también es igual a C por A y es igual a A por C por lo que habíamos supuesto. Entonces, yo, por conveniencia, voy a reemplazar la identidad por A por C. ¿Sí? Entonces, en el lugar de la identidad voy a colocar A por C. ¿Por qué? Porque C es una matriz inversa de A. ¿Sí?
Bueno, entonces acá voy a asociar, porque el producto es asociativo. Voy a asociar B con A. Entonces acá me queda B por A por C. Pero B por A es igual a lo que habíamos supuesto a la identidad. Entonces me queda la identidad por C. ¿Sí? Porque habíamos dicho que B es la inversa de A. Por eso B por A es igual a la identidad. Entonces acá me queda la identidad por C. Pero como la identidad es el neutro multiplicativo de las matrices cuadradas, yo sé que la identidad por C me da C. Entonces concluyo que B es igual a C. Concluyo que la inversa es única. No tiene dos inversas. Si suponemos que tiene dos inversas, acá cuando hacemos la demostración llegamos que son iguales. Concluimos que la inversa es única. Vamos ahora a mencionar otras propiedades. Consideremos que A y B son dos matrices de orden n inversibles y K un escalar real distinto de 0. Entonces, las otras propiedades que vamos a mencionar de inverso en una matriz me dice lo siguiente. A a la menos 1. Todo a la menos 1 es igual a A. Es decir, la inversa de A es igual a A. La propiedad C me dice que si A por B es inversible, entonces A por B es inversible, entonces se cumple esta igualdad. La inversa de A por B es esta expresión, ¿sí? Ahora, la otra propiedad me dice que K por A a la menos 1, esto es K a la menos 1 por A a la menos 1, es decir, la inversa de K por A es la inversa de A por la inversa de K por la inversa de A. La transpuesta de A a la menos 1 es igual a A transpuesta a la menos 1, es decir, esta igualdad me dice que la inversa de A transpuesta, siendo A una matriz inversible, es igual a la transpuesta de la inversa de A. Eso es lo que me dice la propiedad E. Vamos a demostrar ahora el inciso C. ¿Sí? En el inciso C queremos probar que si A y B son inversibles, por lo que me dice acá, entonces el producto entre A por B también es inversible. ¿Sí? Y su inversa es igual a esta expresión. Esa es la inversa de A por B. ¿Sí? Eso es lo que queremos probar. Entonces vamos a acudir a la definición de inversa de una matriz. Si yo quiero probar que esta expresión es la inversa de A por B, entonces el producto entre A por B y esta expresión me tiene que dar la identidad. ¿Sí? Tanto a izquierda como a derecha. Si llego a probar eso, entonces ya estoy probando que esa expresión es la inversa de A por B. Entonces, acudimos a la definición de inversa de una matriz. Entonces, partimos de A por B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Sí? Entonces, acá aplicamos la propiedad asociativa en matrices, en el producto de matrices. ¿Sí? Entonces, acá me queda A por B a la menos 1 asociado por A a la menos 1. Pero B por B a la menos 1. Como B es una matriz inversible, esto me da la identidad. Y me queda, por definición de inversa, me da la identidad y me queda esto. Como la identidad es el neutro multiplicativo, me queda esta expresión. Ahora, como A es una matriz también inversible, este producto me da la identidad. Entonces ya concluyo que A por B por esta matriz es igual a la identidad. Es decir, esta matriz vendría a ser la inversa de A por B. ¿Sí? Pero bueno, tengo que probar que es inversa derecha y también inversa izquierda. ¿Sí? Procedemos de la misma manera, ¿sí? Y llegamos, mediante las propiedades, ¿sí?, a concluir que esto me da la identidad. Por lo tanto,
B a la menos 1 por A a la menos 1 es la inversa de A por B. ¿Sí? Entonces probamos tanto a derecha como a izquierda. ¿Está bien? Y ya se concluye la demostración. Ahora vamos a demostrar el inciso E. En el inciso E se quiere probar que si A es inversible, entonces su transpuesta también posee inversa y es igual a esta expresión. ¿Sí? Nuevamente acá, de la misma manera como lo hicimos con anterioridad, ¿sí? Utilizamos la definición de inversa de una matriz. Yo quiero probar que esta matriz es inversa a izquierda y a derecha de A transpuesta, ¿sí? Porque eso es lo que me pide que pruebe acá, ¿sí? Entonces, A transpuesta por esta expresión me tiene que dar la identidad. Y además, esta expresión por A transpuesta también me tiene que dar la identidad. Si yo pruebo esas igualdades, ya estoy demostrando que esta matriz es la inversa de A transpuesta, ¿sí? Bueno, vamos a proceder a probar eso. Entonces, A transpuesta por A a la menos 1, todo eso transpuesto, es igual a ¿qué? Bueno, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar la propiedad de transpuesta de una matriz. A transpuesta por A a la menos 1 transpuesta, esto es por la propiedad de transpuesta de una matriz, A a la menos 1 por A, todo eso transpuesto. Pero A a la menos 1 por A, como A es inversible, este producto me da la identidad. Entonces me queda la identidad transpuesta. Pero la identidad transpuesta es la identidad. Por lo tanto, concluyo, ¿sí?, la primer parte de la demostración. Lo mismo para el otro lado, ¿sí? Y vuelvo a concluir que este producto me da la identidad. Ahora concluyo que este producto me da la identidad, es decir, esta matriz es inversa a izquierda y a derecha de A transpuesta. Por lo tanto, ya estoy probando que esta matriz es la inversa de A transpuesta, ¿sí? Y termina la demostración. Ahora vamos a el cálculo de la inversa de una matriz. Ahora me interesa calcular la inversa de una matriz, ¿sí? ¿Qué métodos utilizo para calcular la inversa de una matriz? Bueno, puedo utilizar la definición, ¿sí?, para determinar la inversa de una matriz. Generalmente no se utiliza la definición, ¿sí?, porque acá vamos a ver que si calculamos la inversa de una matriz A de 2 por 2, ¿sí?, cuando desarrollemos esta igualdad, vamos a hallar un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas para resolver. Vamos a obtener ese sistema. Si yo tengo una matriz de 3 por 3, ¿sí?, acá voy a tener un sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas, entonces se va a tornar mucho más complicado. Entonces, calcular la inversa de una matriz, por definición, no es lo más conveniente, ¿sí? Acá solamente, ¿sí?, lo determinamos y tomamos un ejemplo sencillo solamente para mostrar cómo proceder, nada más, ¿sí? No es que a nosotros nos va a convenir siempre utilizar la definición, no. Para ello me especifican otros métodos mucho más convenientes, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Vamos a considerar la matriz A y acá me dice, determine la inversa de esa matriz A de orden 2. Como no conozco la inversa, ¿sí?, yo sé que por definición de inversa que se tiene que cumplir esta igualdad. Pero nosotros sabemos que si se cumple esta igualdad, la inversa de A, por lo que dijimos en el video anterior, tiene que tener el mismo tamaño que A, ¿sí? Entonces, acá en este caso, y tiene que ser una matriz cuadrada también, ¿sí?
Eso es lo que dijimos con anterioridad en el video anterior, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es utilizar la definición. Consideramos una matriz, ¿sí?, A a la menos 1 de elementos X, Y, Z, T. Es una matriz de orden 2. ¿Está bien? Entonces, para calcular la inversa, tenemos que tener presente que basta con resolver una de estas igualdades, ¿sí? Vamos a considerar A por A a la menos 1 igual a identidad, ¿sí? Basta utilizar una de esas igualdades, ¿está bien? Entonces, en el lugar de A vamos a colocar esta matriz. En el lugar de la inversa de A, esta matriz genérica. Igual a la matriz identidad, que tiene que ser la matriz de orden 2 también, ¿sí? Ahora realizamos el producto. Primer fila, primer columna, esto es X. Primer fila, segunda columna es Y. Segunda fila, primer columna, me queda 3X menos Z. Segunda fila, segunda columna, me queda 3Y menos T, igual a la identidad. Acá aplicamos la definición de igualdad de matrices. X igual a 1, Y igual a 0, 3X menos Z igual a 0, 3Y menos T igual a 1, ¿sí? Entonces, acá me da un sistema compatible determinado. Encontramos un valor para X, un valor para Y, un valor para Z, un valor para T, ¿sí? ¿Qué hubiese sucedido si este sistema es compatible indeterminado? ¿Qué hubiese sucedido si hubiese obtenido infinitas soluciones? Ahí concluyo que no existe la inversa. ¿Por qué? Porque la inversa, como dijimos con anterioridad, es única. No puedo tener más de una matriz, no puede tener más de una inversa. La inversa de una matriz es única, ¿sí? Entonces, en este caso, este sistema particular es compatible determinado. Por lo tanto, allí estamos viendo, ¿sí?, que existe un único valor de X, un único valor de Y, un único valor de Z y un único valor de T. Existe la inversa, porque el sistema asociado es compatible determinado, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la inversa? Y bueno, va a ser esta matriz. Esa es la inversa, ¿está bien? Ahora, ¿qué hubiese pasado si este sistema es incompatible? Y bueno, ahí no va a poseer inversa, ya está muy claro, ¿sí? Porque no he logrado encontrar los valores de X y Z, ¿está bien? Entonces, eso a tener en cuenta, ¿está bien? ¿Cuándo no va a poseer inversa? Si yo resuelvo o calculo la inversa de una matriz por definición. Y bueno, la matriz no va a poseer inversa si el sistema que obtengo es compatible indeterminado o incompatible, ¿sí? Eso que quede claro. Ahora vamos a ver este método de cálculo de la inversa. Generalmente se utiliza este método. Es bastante sencillo de aplicar, ¿sí? Este método es el método de Gauss-Jordan. De Gauss, es decir, hace uso de las operaciones elementales. Nosotros, para aplicar el método de Gauss-Jordan para calcular la inversa, necesito de los conocimientos previos acerca de las operaciones elementales entre filas, ¿sí? Y eso ya lo han estudiado con anterioridad, ¿sí? Pero acá aclaremos una cosa. Este método se basa en el siguiente teorema, ¿sí?, que no lo vamos a demostrar, simplemente lo enunciamos para dar solamente un fundamento al método, ¿sí?, de Gauss-Jordan. Este método me dice lo siguiente: sea A una matriz cuadrada de orden n. Si una sucesión de operaciones elementales por fila reduce A a la identidad, entonces la misma sucesión de operaciones elementales por fila transforma a la identidad en la inversa de A. Eso quiere decir que si yo tomo, ¿sí?, para obtener la matriz inversa una disposición paralela de la matriz A y la matriz identidad, es decir, si formo esta matriz ampliada, mediante las operaciones elementales, mediante el algoritmo de Gauss,
y la utilización de las operaciones elementales entre filas, voy a obtener una matriz equivalente a esta, ¿sí? Donde la matriz del lado izquierdo es la identidad y la matriz que me queda del lado derecho, la inversa de A. ¿Se entiende? Entonces, este método es bastante simple, ¿sí? ¿En qué consiste en resumen? En formar, ¿sí?, la matriz ampliada, donde la matriz del lado izquierdo es A, cuya inversa quiero encontrar, y la matriz del lado derecho es la identidad. Mediante el algoritmo de Gauss y las operaciones elementales entre filas, transformamos esta matriz en esta otra, donde la matriz del lado izquierdo me queda la identidad y la matriz que me queda del lado derecho vendría a ser la inversa de A, ¿sí? Bastante sencillo el método, porque la aplicación de las operaciones elementales nosotros lo estudiamos, ¿sí?, en el video de sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces creo yo que en este video no vamos a tener inconvenientes a la hora de aplicar esas operaciones elementales para realizar esta transformación, ¿sí? Entonces, vamos al ejemplo. El ejemplo 20 me dice, encuentre la inversa de esta matriz, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que formar la matriz ampliada. La matriz del lado derecho, del lado izquierdo es la matriz formada por los elementos de A, y la matriz del lado derecho vendría a ser la matriz identidad, del mismo orden que A. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que aplicar el algoritmo de Gauss, ¿sí? Aplico el algoritmo de Gauss. Tomo a 1 como pivot, hago 1 bajo el pivot y empiezo el escalonamiento, ¿sí? Escalono. Ahora tomo al 5 como pivot y continúo con el escalonamiento, ¿sí? ¿Para qué? Mi objetivo es, mediante el algoritmo de Gauss, hacer 0 los elementos que están por debajo de la diagonal principal, ¿sí? Porque yo quiero transformar la matriz del lado izquierdo en la matriz identidad, ¿sí? Por eso hago 0, mediante el escalonamiento de Gauss, los elementos que están por debajo de la diagonal. Ahora voy a transformar en 0 los elementos que están por sobre de la diagonal principal y en 1 los elementos que se encuentran sobre la diagonal principal, ¿sí? Entonces, lo primero que acá tenemos que ser ordenados, ¿sí? Aplico el algoritmo de Gauss para hacer 0 los elementos que están por debajo de la diagonal principal. Y luego, en este orden, ¿no?, transformo en 1 este elemento, pero en este caso ya es 1, ¿sí? Entonces no lo tengo que transformar en 1. ¿Cómo lo transformaría en 1? Multiplicando esta fila por un escalar. Operación elemental sería en ese caso 2. ¿Se acuerdan? Bueno, en esto, entonces, yo quiero hacer 0 por sobre los elementos que están por sobre de la diagonal principal. Entonces, como nosotros vamos a tomar este elemento para hacer 0, entonces con el 1 puedo hacer 0 el menos 6 y puedo hacer 0 el menos 4, ¿sí? Utilizando la operación elemental 3. Vamos por parte. Quiero hacer 0 el menos 6. Acá lo marqué. Entonces voy a operar la tercera fila con la segunda fila. Entonces, para hacer 0 este valor, al 1 lo tengo que multiplicar por 6, ¿sí? Y la punta de la flecha me indica la fila que se va a modificar. Entonces acá me va a quedar lo siguiente. 0 más 6 por 0, 0. Acá vamos colocando. Menos 5 más 6 por 0, menos 5. Menos 6 más 6 por 1, 0. 2 más 3 por 6, 18. 2 más 18, 20. 1 más 6 por menos 6, menos 36. 1 menos 36, menos 35. 0 más
menos 5 por 6, 0 menos 30, menos 30. ¿Sí? Y ya he modificado la segunda fila, como me indicaba la punta de la flecha. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quiero hacer 0. Voy a hacer 0 el menos 4, pero utilizando este 1, este elemento. Entonces, hago 0 el menos 4. Vuelvo a aplicar la operación elemental 3. Para hacer 0 el menos 4 con este valor, yo a este valor lo tengo que multiplicar por 4 y luego sumar al menos 4. Entonces ahí transformo en 0 ese valor con la operación elemental 3. Entonces voy a tener que operar la primer fila con la tercer fila. ¿Sí? Porque yo quiero hacer 0 el menos 4, que es un elemento de la primer fila. Entonces, al 1 lo voy a tener que multiplicar por 4. Voy a operar entre esas dos filas, la primera y la tercera. La punta de la flecha me indica la fila que se va a modificar. Entonces, ahora procedamos a hacer 0 el menos 4. 1 más menos 4 por 0, 1. Menos 2 más menos 4 por 0, menos 2. Menos 4 más 4 por 1, menos 4 más 4, 0. 1 más 3 por 4, 12. 1 más 12, 13. 0 más 4 por menos 6, menos 24. 0 menos 24, menos 24. 0 más 4 por 5, 20, con el signo menos, menos 20. 0 menos 20, menos 20. ¿Sí? Bueno, ya he modificado la primer fila. ¿Sí? Listo. Lo que obtengo, subamos un poquito más, lo que obtengo es esta matriz. ¿Sí? Ya fíjense que estamos transformando la matriz del lado izquierdo en la identidad. Y lo que me queda del lado derecho vendría a ser la inversa de la matriz A. ¿Sí? Entonces, ahora tengo que hacer 1 este valor. Como dijimos, para hacer 1 en menos 5, utilizo la operación elemental 2. Necesito multiplicar a la segunda fila por menos 1/5. Entonces ya transformo el menos 5 en 1 con la operación elemental 2. Entonces, 0 por menos 1/5, 0. Menos 5 por menos 1/5, 1. 0 por menos 1/5, 0. 20 por menos 1/5, menos 4. Menos 35 por menos 1/5, 7. Menos 30 por menos 1/5, 6. Listo, ya he transformado los elementos de la diagonal principal de la matriz del lado izquierdo en 1. Ahora me falta hacer 0 este valor. Y bueno, voy a hacer 0 este valor con este 1. Voy a operar la primera con la segunda fila. A la segunda lo voy a multiplicar por el escalar 2. Utilizo la operación elemental 3. Bueno, entonces acá me queda 1 más 2 por 0, 1. Menos 2 más 2 por 1, 0. Vamos a subir un poquito más. 0 más 2 por 0, 0. 13 menos 8, vamos rápido, 5. Menos 24 más 14, menos 10. Menos 20 más 12, menos 8. Entonces ya he logrado transformar la matriz del lado izquierdo en la matriz identidad. Quiere decir que la matriz del lado derecho es la inversa de A. Entonces concluyamos, la inversa de A es justamente esta matriz. Entonces va a quedar como tarea para que ustedes muestren esta igualdad. La matriz A por su inversa me tiene que dar la identidad y allí corroboro que efectivamente esta matriz que he obtenido es la inversa de A. ¿Sí? Eso queda como tarea para ustedes. Basta con utilizar una igualdad para corroborar. ¿Sí? Bueno, algo muy importante a tener en cuenta acá. ¿Cómo me doy cuenta que una matriz, porque no toda, como dijimos, no toda matriz posee inversa? ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta si yo aplico el método que esa matriz que yo estoy utilizando para aplicar el método de Gauss-Jordan no posee inversa? Resulta que si
yo aplico el método de Gauss-Jordan, ¿sí?, para calcular la inversa de una matriz y obtengo una fila o columna nula, ¿sí?, eso me va a permitir concluir que A no es inversible. Si yo obtengo una fila de una matriz o una columna de la matriz, ¿sí?, de la matriz del lado derecho, digamos, izquierdo, si obtengo una fila o columna, ¿sí?, de cualquier matriz, si obtengo una fila o columna nula, ya concluyo que la matriz no posee inversa, ¿sí? El otro método que vamos a utilizar para calcular la inversa de una matriz es el método de la adjunta, pero ese método requiere de la aplicación del determinante. Como nosotros todavía no vimos definición de determinante, a ese método lo vamos a ejemplificar, lo vamos a definir, ¿sí?, en el tema de matrices, en videos posteriores. Bueno, es todo. Gracias.